La Defensoría del Pueblo lo que está pidiendo es que se investigue profundamente si se ha producido un cobro indebido o un cobro excesivo y por tanto haya ocurrido un beneficio indebido por parte de las clínicas privadas que han cobrado por 19.746 pruebas moleculares para la detección del COVID-19. Sí. Y esta investigación además debe ser el inicio de una investigación más amplia para evaluar cómo está siendo el desempeño de las clínicas privadas en el contexto de la pandemia y también cómo está siendo el desempeño de su salud, que es la instancia que debe velar por la protección de todos los usuarios de los servicios de salud. Correcto. ¿Evalúan ampliar además este pedido y llamado de atención a lo que resalta también el informe, que es el incumplimiento de las medidas de bioseguridad de los laboratorios que también han tenido el ok del INS? Sí, desde luego ese es otro ámbito que debe investigarse y corregirse de inmediato, además, porque en relación a las medidas de bioseguridad y la garantía que debe tener el análisis de las pruebas moleculares, desde luego ahí el INC tiene que tomar las medidas correctivas inmediatas y tiene que rendir cuentas, desde luego también el INC sobre las medidas que se adopten al respecto, porque no es una observación menor, ¿no? Son ambas observaciones que ha realizado la Contraloría General de la República son muy importantes y se tienen que corregir de inmediato. A ver, respecto exactamente al pedido y a la investigación que se tiene que hacer, hay otra pregunta que sale de la sociedad, de los que se han visto afectados. Y se preguntan si acaso hay la posibilidad en el futuro, al darse cuenta de estos cobros excesivos, de que esto se les sea devuelto a los usuarios de estos servicios cuyo cobro ha sido mucho más del que realmente parece que por el mercado tendría que haberse hecho. Bueno, en primer lugar, ¿no? Y además es una recomendación que estamos planteando desde la Defensoría del Pueblo, es que su salud tiene que hacer una investigación profunda y determinar si se ha producido un cobro indebido, un aprovechamiento indebido de la situación. Uh-huh. Y por tanto se tendrían que establecer cuáles serían las medidas de reparación para los usuarios afectados. Uh-huh. Por otro lado, algo que se tiene que corregir de inmediato es la falta de transparencia y la falta de información sobre los precios que se les cobra a los usuarios, porque correcto, de las 18 clínicas investigadas, la mitad, es decir, 9 de ellas, no informaron, exacto, no transparentaron los precios que le cobraron a los usuarios y no colaboraron con las investigaciones de Contraloría. Eso no debe ocurrir con la investigación que tiene que hacer su salud y además no debe ocurrir con ninguna clínica privada en el país. Una primera obligación de un contexto de pandemia es que las empresas y las entidades públicas sean transparentes y le brinden la información clara a la población, porque ese es un derecho fundamental, reconocido y protegido por nuestra Constitución y nuestras leyes. Uh-huh. Entonces, algo que además es importante en este contexto de emergencia es que, por ejemplo, se cuente con una plataforma de información que le ofrezca a las personas en tiempo real la información sobre los precios de los insumos médicos y los precios de los servicios médicos que ofrecen las clínicas, de tal manera que, por ejemplo, los usuarios puedan comparar qué clínica privada está cobrando más por el uso de una mascarilla. Y así los usuarios con mayor información puedan estar también mejor protegidos frente a un mercado donde hay una alta demanda de servicios médicos, en un contexto de pandemia donde hay mucha desesperación de la gente por acceder a un diagnóstico, ¿no? Y una reflexión que quiero resaltar sobre el diagnóstico es que en este momento de emergencia el diagnóstico del COVID-19 es un aspecto esencial del servicio de salud, debe ser considerado esencial, así como es un genérico, así como es un medicamento genérico. Es decir, no debería estar el diagnóstico del COVID sujeto a precios tan llamativos, porque en verdad los precios oscilan entre 422 soles y 576 soles. Sí, entonces, no más.
Y en estos años, por ejemplo, ha habido un esfuerzo bastante importante para que los medicamentos genéricos estén más accesibles a la gente y a precios razonables, ¿no? Entonces, no es posible que la prueba para detectar el COVID esté sujeta a unos precios que hacen que todos nos sorprendamos, ¿no? Correcto. Cuando usted menciona la posibilidad de que se pueda decirle al público tanto cuesta estos insumos que estamos utilizando para hacer la prueba en cada persona, hablamos de que se haga de conocimiento, de toda la comunidad, la estructura de costos, ¿no?, de cada uno de estos procedimientos. ¿Eso es realmente posible en un libre mercado? Hay, digamos, la prerrogativa de parte del Estado de poder obligar, sí, a que estos establecimientos privados pongan en conocimiento de la ciudadanía, donde ahí vamos a ver que el incremento va más por el servicio mismo otorgado. Sí, hay que distinguir que no estamos solicitando que haya control de precios. Correcto. Lo que estamos solicitando es que haya transparencia de precios y que haya información para la gente que les permita comparar los precios. Es decir, el usuario sí debería tener la información para poder comparar los precios de los servicios y de los insumos y poder elegir de una manera adecuada, porque si en un contexto de desesperación, de urgencia, simplemente estás sujeto a pagar lo que en ese momento te pidan, ¿no? O a ir al lugar, al único lugar, quién sabe, más cercano, más conocido, pero si no tienes toda la información, estás en una situación de riesgo mayor, ¿no? No solamente a la enfermedad, sino del riesgo que te genera no tener la información que te permita comparar cuál es la clínica que te ofrece un mejor precio. Claro, correcto. Por eso es importante tener conocimiento de cada uno de estos detalles. Ahora mismo, este tema de la evaluación de la prueba de descarte, ¿no tendría que no habría la posibilidad de que también se incluya dentro de este concepto de intercambio prestacional? ¿Se está evaluando esa posibilidad quizá? Sí, en la Defensoría del Pueblo también hemos solicitado al Poder Ejecutivo, ¿no? Desde luego, eso implica que desde el Ministerio de Salud se evalúe cómo está evolucionando la disponibilidad de los insumos y cómo están evolucionando los precios de los insumos y de los servicios médicos. De tal manera que si se hace una vigilancia y una evaluación de la tendencia de los precios, se tendría que ver de intervenir aspectos muy puntuales en el mercado para proteger a los usuarios. Esto no implica control de precios, sino implica por lo menos hacer un seguimiento, una supervisión, ¿no?, de cómo evolucionan los precios y poder tomar medidas correctivas. Correcto. Por ejemplo, ahora es un tema vinculado a esta labor de que el Estado puede intervenir en lo que viene ocurriendo en el mercado con el oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno es un insumo que está escaseando y desde luego el gobierno tiene que tomar medidas para desde distintos aspectos, que haya más producción de oxígeno, que haya más información sobre dónde se puede adquirir oxígeno, cuáles son los precios del oxígeno. Si no se le brinda, si no se interviene precisamente en el mercado, generando que haya más producción, más información, más comparación de precios, más vigilancia incluso de los precios, si no se hace eso, se deja en una situación de desprotección al usuario. Correcto, que en un contexto de desesperación se ve ahogado por el hecho no solo de la enfermedad, sino ahogado por los precios, ahogado por la falta de información. Sí, yo le preguntaba... Y finalmente ahogado por la falta de protección. Le preguntaba lo anterior, porque lo cierto es que muchas personas están acudiendo a hacer un descarte en la clínica para poder conocer la situación real de su familiar, porque no tiene el alcance que se necesita o que se quiere la línea 113 muchas veces, ¿no? Entonces uno acude a un privado, te cobran 500 soles, 600 soles casi, cuando lo real es que debiste tener la atención de la línea 113. Entonces, como opera como una suerte de reemplazo, quizás sea importante que por allí, evaluando si se quiere la situación económica de la persona que necesita esta prueba, haya una especie de subvención también de parte del Estado, teniendo en consideración, le decía, este concepto del intercambio prestacional que debería operarse
adaptarse y beneficiar a aquellos que más lo necesitan también. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Si se fortalece además la intervención de los mecanismos del servicio público a través, por ejemplo, de la línea 113, para que las personas que necesitan con urgencia una prueba de descarte puedan tener como primera opción siempre al servicio público. Sí. Porque muchas veces, y tú lo has planteado bien, ante la falencia del sistema público, y ante ante el hecho de que a veces no responden la línea, se demoran, no te dan, quién sabe, la alternativa rápida, entonces la gente recurre con urgencia a un sistema privado que tiene unos precios, en este momento lo estamos viendo, son precios que son bastante altos para una población que está golpeada económicamente. Correcto. Incluso el bono, estamos hablando que el bono, el primer bono que se otorgó de parte del gobierno es de 380 soles. Sí. Y una prueba rápida y una prueba molecular cobrada por las clínicas privadas supera, ¿no? El bono es 380 y la prueba molecular cuesta en una de las clínicas 422 soles. Correcto.